Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Ecoalternativas. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo generar gráficos a bases de datos en Excel, es decir, cómo graficar. Lo primero que necesitamos es tener un Excel con datos, con mucha información. En esta oportunidad, para este ejemplo, voy a mostrarles con un archivo que obtuve de un CSV que convertí a un Excel de datos. Si están interesados en saber cómo abrir archivos CSV y convertirlos en tabla de datos, les voy a dejar en la descripción el video donde les explico cómo realizar este sencillo proceso. Bueno, lo primero que debemos de tener son información numérica para poder graficar. Y en este ejemplo, pues lo que vamos a graficar son las vistas de estos videos. Entonces podemos ya sea ocultar la celda que se interfiere entre los datos, o si por ejemplo queremos solamente también tener en cuenta la fecha en la que fue publicado, pues lo que vamos a hacer es seleccionar el rango de datos los cuales queremos que aparezcan en la gráfica. Entonces pues vamos a seleccionar todos estos. Para este ejemplo hasta el momento hay 762. Listo, entonces vamos a ir a insertar y acá en gráficos tenemos la opción de escoger cada gráfico personalizado, o sea el que más se ajuste a nuestras necesidades, o uno que la misma Excel, la misma computadora nos recomiende. Entonces aquí podemos utilizar para este ejemplo, como son muchos datos, pues miren cómo se ve de agrupada la información. Miremos cómo nos lo recomienda. Entonces, como son tantos datos y en tantas fechas, pues Excel nos dice que lo mejor es que es una gráfica de puntos. Y como son tantos datos, lo que se debe hacer comúnmente es manejar lo que son rangos. Rangos agrupa datos de información en diferentes fechas, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Aquí ya la información ya está agrupada en el orden de las fechas, en el orden del más antiguo al más moderno. Si no está así, como es en este ejemplo, que de acuerdo a lo que veo está como en orden del link, entonces lo que vamos a hacer primero es organizar la información, ¿sí? Entonces vamos a inicio y vamos a ordenar la información. Entonces él nos la va a organizar de lo más antiguo a lo más moderno, ¿sí? Ya teniendo la información organizada, lo que vamos a hacer es tener grupos o rangos más fácil de los videos. ¿Listo? Para este ejemplo. Entonces, acá vamos a nuevamente insertar gráficos recomendados y pues como ven nos va a agrupar las fechas de los videos. Bueno, pongamos un ejemplo que lo que necesitamos es unas gráficas así de picos, y lo que queremos es que nos vaya mostrando las vistas por video que más representan. No me interesa cuándo fue que las vieron, sino que quiero ver el número de vistas por video. Entonces este es como el que más se adecua. Le damos en aceptar y aquí ya vemos la información y la gráfica generada desde el Excel. Bien, entonces pues como en este ejemplo son tantos videos diferentes, pues imagínense. Entonces aquí vemos como en cuál de todos se han generado más vistas, ¿sí? Y si queremos por ejemplo jugar un poquito más con la gráfica, entonces le ponemos acá modificamos el título, entonces vistas por video,
y acá podemos ajustar o editar los rangos, o si queremos el estilo, ¿sí? Que se vea así como bonito para que nuestras presentaciones sean chéveres. También podemos cambiarle los colores, ¿sí? Entonces esto también lo podemos hacer directamente, perdón, acá, directamente en esta pestaña. ¿Listo? Si lo queremos hacer de esta forma. Entonces, ya teniendo la gráfica seleccionada, podemos también cambiar los datos que queremos como seleccionar o que queremos que se grafiquen. Entonces, para este caso, entonces el eje horizontal o el eje X, pues van a ser el nombre de los videos, ¿sí? Pero si, por ejemplo, nosotros no queremos que sea el nombre de los videos, sino que sean las fechas, como me lo mostraba anteriormente, entonces pues lo cambiamos aquí seleccionando únicamente las fechas. Entonces, como ven, en la parte inferior ya se ven las fechas en vez de los títulos, ¿sí? Lo que les mencionaba, lo recomendable es que se agrupen por rangos. Entonces, es decir, tomemos acá un rango del el menor y el mayor. Entonces, venga, les muestro cómo se hace. Borramos estos que cree, listo. Bueno, entonces para agrupar, por ejemplo, el número de vistas por video que se tienen, entonces lo que vamos a hacer aquí aquí a un lado de la tabla es primero identificar el mínimo, que es el mínimo de vistas que se tiene, y el máximo de vistas para este ejemplo, ¿sí? Pueden manejarlo con diferentes tipos de datos, pero lo recomendable para graficar información de este tipo es que primero se haga un tratamiento a los datos uno a uno para poderlo graficar de una forma más visible o de mejor entendimiento. ¿Listo? Si nosotros queremos, por ejemplo, en una gráfica ver detalles específicos, como es el caso de gráficas climatológicas o entre otros, pues ahí sí ya nos importa así dejarlo tal cual como se genere. O se puede manejar una gráfica de puntos para ver las veces en las que en la gráfica se repite. Listo, pero en este caso, por ejemplo, vamos a hacer una graficación por rangos. Entonces, mínimo, máximo, y vamos a determinar también la amplitud. Con la amplitud nos permite definir el tamaño de ese rango. Entonces, de qué número a qué número va. O sea, primero el mínimo lo vamos a determinar con la función min y seleccionamos el rango de datos. Seleccionamos todos, son bastantes, hasta acá. Le damos enter. Ya nos dice que el mínimo, o sea, la cantidad mínima de vistas que tienen alguno de estos videos es 1. Y el máximo, con la función max, lo determinamos de esta forma. Yo ahorita lo estoy haciendo de forma manual. Sin embargo, nosotros podemos crear un rango y asignarle un nombre a este rango. Ahora les voy a mostrar cómo se hace esto, lo que genera que solamente se escriba el nombre que le pongamos a ese rango de datos y no tengamos que seleccionar a cada rato pues los datos. Listo. Entonces acá nos dice que el mayor número de vistas es 17.245. ¿Listo? Ahora la amplitud me va a determinar el número de grupos de datos que necesitamos ver. Por ejemplo, se puede determinar que más o menos, por este ejemplo lo voy a poner de a 100. ¿Qué significa? Que cada 100 vistas me va a mostrar. Entonces,
Vistas, vamos a hacer aquí en otra tabla y les voy a mostrar cómo se grafica. Vistas de videos, y acá vamos a también encontrar la frecuencia. La frecuencia nos permite identificar qué número de videos se encuentran en ese rango de vistas. ¿Listo? Entonces acá necesitamos dos puntos. Uno es el mínimo, que en este caso pues ya lo habíamos identificado, que es 1. Mínimo hay una vista. Venga, lo pongo un poquito más bonito. Lo voy a aquí a ponerle la tabla. Listo. Entonces mínimo una vista, y la amplitud que yo le puse para este ejemplo, ustedes le pueden poner lo que consideren correcto, es de 100. ¿Listo? Y en la siguiente tabla entonces pues vamos a poner que partimos desde 100, ¿sí? Ok, continuamos, y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar este, que es el punto de partida, más la amplitud. Entonces, como va de 100 en 100 y empezó en 1, pues nos va a dar 200, ¿sí? Entonces 1 a 100, 100 de 100 a 200 y así sucesivamente. Entonces ahora lo que se va a hacer acá es, aquí se me olvidaba ponerle una cosita, y es que acá también se le suma el mínimo. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo yo hubiese tenido un valor diferente a 1, entonces eso significa que me va a sumar el mínimo, o sea, desde el más bajito, la amplitud. ¿Sí? En este caso es 101. Después ese 101 más el rango, más la amplitud, perdón, es 201. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, para que esto quede fijo, lo que vamos a hacer es con F4 sobre la celda de la amplitud, para que no se mueva, le damos Enter, y aquí de igual forma sobre la celda de la amplitud, F4. Cogemos y arrastramos la fórmula, y él nos va a ir haciendo la operación matemática sucesivamente las veces que querramos, ¿vale? Para este caso pues hay 17.000, entonces 7.200, más o menos como hasta aquí. Sí, no hay 18, perdón, incluso se requiere más, pero para que la tabla no se haga más grande, lo que podemos es aumentarle la amplitud. Entonces podemos ponerle cada 500 vistas. ¿Listo? Entonces aquí ya llegamos a los 9.500. No, va a tocar más vistas, ¿vale? Cada 1000 vistas. ¿Listo? Esto. Ahora sí, entonces cada 1000 vistas sí es más, es un poco mejor, más manejable. Acá voy a eliminar estas celdas para que no se hagan. Listo. Sí, me da hasta de 17.000, que es el máximo, hasta 18.000. Que no tengo 18.000, no importa, no pasa nada. Es el rango en el que pues se encuentran los datos. ¿Listo? En la amplitud que elegí, que en este caso es 1000. Ahora, para la fórmula de la frecuencia, lo que debemos hacer es lo siguiente. Entonces, igual frecuencia, y que vamos a encontrar la frecuencia de que, pues, de los datos de
de este listado, ¿m? Que es las vistas, seleccionamos todos frente al dos puntos grupo del mayor, en este caso es acá. ¿Eso qué significa? Que él me va a mirar desde el menor hasta acá, desde acá hasta acá, ¿sí? Le damos el igual y enter, perdón, y lo arrastramos. Pero antes de arrastrarlo, como les comenté, es importante que esté en vistas, o de lo contrario, si no tienen este rango denominado de esta forma, como les mostré, lo que pueden hacer es fijarlo con F4 o con los símbolos de dinero. Arrastramos y él nos va a sacar las frecuencias que existen para cada uno de estos rangos de valor, estos grupos de valores. Entonces, como aquí los videos están tan variados, podemos encontrar cantidades pues grandes, pero en datos más pequeños pues vamos a ver variaciones distintas. Entonces aquí vamos a ver que hay 245 videos, ¿sí?, que tienen de 1 a 1000 vistas, 249 que tienen de 1001 a 1000 a 2001 vistas, ¿sí? En este caso pues es muy parejito. Una forma digamos que de probar que esto está correcto es, por ejemplo, quiero mirar cuántos son los rangos que tengo de 1 a 2 vistas, por ejemplo. Bueno, 31. Por ejemplo, que tengan una vista. Entonces, en este caso nos dice que solamente tiene 9 videos que cumplen con esta característica, ¿sí? Entonces, para corroborar, solo a modo de prueba, voy a organizar estos datos de menor a mayor, y acá pues vamos a ver que efectivamente se tienen 9 videos que cumplen con una vista. De 1 a 2 videos, de 1 a 2 vistas tienen 31 videos, como aquí lo muestra en el recuento 31, y así sucesivamente. Entonces por lo anterior está correcto. Entonces, ya habiendo probado nuestra tabla de datos y frecuencia, lo que vamos a proceder es a graficar. Entonces, lo que se hace es igual y comercial espacio, que es con entre comillas, otra y comercial, y aquí entre los espacios un guión medio, y acá le vamos a poner el valor final. Entonces nos va a mostrar de 1 a 1001. Listo, arrastramos esta fórmula hasta aquí y ya ahí podemos graficar. Listo. Entonces ya aquí podemos graficar más fácilmente. Entonces seleccionamos todos los datos, le damos aquí un poquito de formato, que se vean bonitos, los organizamos bien chévere y le damos insertar, o le damos aquí en insertar gráficos. Listo, y podemos utilizar en esta ocasión pues una gráfica de barras o una sugerida. Listo. Entonces él nos sugiere gráficos de barras, acá nos sugiere laterales, curvas y de tendencia, líneas de tendencia.
Y en este caso, pues este lo que hace es enumerarlos, digamos, primero, segundo, tercero, cuarto, cinco, etcétera. Pero como ninguna de estas me muestra lo que yo quiero, entonces vamos a hacerla manualmente. Vamos a seleccionar una gráfica de barras apiladas y vamos a seleccionar los datos. Entonces el eje X va a estar compuesto de los rangos de vistas y el eje Y va a llamarse la frecuencia, y acá voy a mostrar estas frecuencias. Entonces, como ven, aquí ya se graficó las frecuencias, que pues como son muy similares, para cada uno de los rangos, y ya la gráfica ya no es tan extensa ni tan larga. Bueno, espero les haya gustado el video. Si les fue de utilidad, denle me gusta y suscríbanse y comenten. Hasta la próxima.